Seguimos en el gobierno de la mañana, la Z101, el comentario de Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director. Buenos días nuevamente, don Álvaro. Un abrazo y todo mi afecto y cariño de la distancia. Buenos días a mi compañero y buenos días al país. Miren, el arresto de el diputado Miguel Andrés Gutiérrez Díaz de la circunscripción número 1 de Santiago de los Caballeros, en esa zona de Gurabo, donde él reside, ha vuelto a colocar en el país un debate que es un debate que se desarrolla de manera cíclica y que se desarrolla generalmente en los procesos electorales o internos de los partidos políticos o en su defecto en el marco de las campañas electorales. Y es la influencia del narcotráfico en el ejercicio de la actividad política, o como muchos le llaman la narcopolítica. La narcopolítica, que es un concepto que se ha manejado sobre todo en América Latina y que muchos individuos vinculados al crimen organizado y sobre todo al narcotráfico y jefes de carteles de droga, tanto en México como en Colombia, inauguraron este evento, inauguraron este tipo de práctica, y es cómo poder penetrar las instituciones políticas y desde las instituciones políticas, y estamos hablando de los partidos, entonces agenciarse importantes cuotas de poder o control de poder público para poder ampliar sus operaciones. No es lo mismo para las agencias antidroga, sobre todo de los Estados Unidos o de cualquier país, enfrentar el narcotráfico desde un estadio común de un individuo normal sin una instancia de poder político que un narcotraficante con influencia y con el poder político. Por eso usted vio que en el caso específico de Pablo Emilio Escobar y Gaviria, en el caso de Colombia, cuando él iniciaba la expansión de todas sus operaciones, el propósito de él fue ir al Congreso y participó como diputado y ganó la diputación. Ocurre que las instituciones en Colombia son mucho más fuertes que en la República Dominicana y había una posición muy crítica con el tema del narcotráfico en ese momento, y Escobar fue expulsado del Congreso luego de descubrir sus vínculos con el narcotráfico, que todo el mundo lo sabía, pero que nadie se atrevía a tocar. Y ya la llegada de Pablo Escobar al Congreso implicó no solamente un desafío para las propias autoridades, sino que ponía en riesgo el propio sistema en Colombia. En el caso específico de México, todo el mundo sabe que México, los carteles de droga de México son los que escogen y eligen los gobernadores de los estados, y son los que tienen el control político prácticamente de México, y han electo presidente, han escogido presidente. Y en los vínculos directos de los carteles de droga de México con el poder político es uno de los más emblemáticos. Aquí en la República Dominicana todavía nosotros no hemos llegado. Algo muy breve, Felipe, esto tan interesante que tú estás exponiendo, que inclusive en muchas ocasiones, a través de los años, a través de la historia, son tan poderosos que llegan al extremo de que escogen, imponen los jefes militares. Así es. Bueno, en el caso de México hay que recordar de que los carteles desafiaron tanto el poder y la autoridad en un momento determinado que surgieron los grupos paramilitares, los llamados Zetas, donde ellos lo que hicieron fue un reclutamiento de elementos activos, tanto de la Marina, que es una de las instituciones de mayor nivel de prestigio de México, como del Ejército y de la Policía Federal Mexicana, y los reclutaron, los sacaron la nómina de los individuos que habían salido por mala conducta y conformaron uno de los ejércitos más sangrientos al servicio de los carteles, que fueron el grupo llamado Zeta. Fue tanta la infiltración que en Estados Unidos detuvieron al ministro de las Fuerzas Armadas por ser unos jefes del narcotráfico, ¿verdad? Y por ser el protector
de los narcotraficantes mexicanos. Ese individuo después fue puesto en libertad, pero sabemos a cambio de qué, a cambio de cantar más alto que Caruso. Y el caso de Salinas de Gortari fue bastante emblemático. El caso de Vicente Fox, del presidente Calderón Sol, y la mayoría de todos esos jefes de Estado, los informes que hay fueron los vínculos directos de su ascenso al poder, apoyado por esos grupos de narcotraficantes en México. En el caso de la República Dominicana... La DEA comprobó que las campañas electorales de Vicente Fox y de Calderón fueron costeadas por el narcotráfico, pero no disimuladamente, ¿no? Con la aprobación de ellos. Y después determinadas medidas fueron tomadas por ellos en beneficio del narcotráfico. Eso está comprobado, ¿verdad? Incluso Vicente Fox, que quería figurar, que es un incapacitado, es un estúpido, sin cultura, sin conocimiento, es un producto del narcotráfico y más nada, quería presidir un organismo internacional, y en el organismo internacional se planteó que un hombre ligado al tráfico de drogas no podía presidir ese organismo. Entonces, cuando la narcopolítica, cuando logra esos niveles de influencia que se logró en México y en alguna etapa de su vida democrática y republicana en Colombia, pasa entonces de ser narcopolítica a ser narcoestado, que es cuando ya el crimen organizado, a través de los distintos mecanismos, asume el control de importantes estamentos de decisiones públicas, como son los organismos internos de seguridad y como son las instancias de poder público de los estados. Entonces ahí pasamos a un narcoestado. Felizmente la República Dominicana no ha llegado a ese estadio. Ahora, nosotros tenemos una espada de Damocles sobre nosotros como nación, porque vivimos en constante amenaza. El propósito fundamental del crimen organizado es penetrar las instituciones, es infiltrarse en las instituciones, es establecer ese tipo de vínculo entre el poder político y el poder público para poder garantizar el mayor nivel de impunidad posible. Entonces, hemos ensayado una serie de casos, pasando desde Quirino por Figueroa Agosto, el caso de César, que es el último caso, y ahora el caso de este diputado. ¿Qué hacen los narcotraficantes? Bueno, yo tengo dos opciones. Yo puedo ocultar todas mis operaciones, nadie sabe lo que yo estoy haciendo, me inscribo a un partido político y como los partidos políticos lo que necesitan es recursos, financio la campaña electoral de un partido político y me agencio una diputación o un ministerio, y a partir de ahí yo puedo ampliar mis operaciones. Es un elemento. Otro elemento son los que financian entonces esas campañas electorales, travestidores, y luego piden impunidad o piden posiciones en el gobierno para tener mayor nivel de presencia en las decisiones del Estado Dominicano. Entonces tenemos la tarea pendiente ahora. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Nosotros modificamos una ley electoral pensando en que era lo correcto. Y decíamos, bueno, es que para nosotros poder financiar la democracia, necesitamos financiar a los partidos políticos para que los partidos políticos no tengan influencia ni del sector empresarial ni del crimen organizado. Sus representantes puedan ser electos de manera prístina y transparente y no tener influencia de esos sectores. Entonces tenemos entonces paralelamente una constitución que establece una serie de derechos fundamentales, como es el derecho a elegir y a ser elegido. Y ahí vienen los partidos políticos y se entrampan en esta situación. Aureliano Buendía es un narcotraficante, está siendo investigado por la DEA. Todo el mundo sabe que el tipo tiene un vínculo extraño con el negocio, pero resulta que como no está siendo procesado en la República Dominicana ni está siendo investigado, la Junta Central Electoral les pide la Junta Central Electoral una carta de buena conducta o de no delincuencia, y va a la Procuraduría General de la República, y como no tiene antecedentes penales, él va con esa carta y dice, mire, yo puedo ser diputado porque yo no tengo antecedentes penales, o puedo ser senador de la República. Y resulta que más preocupado y que está tomando medidas, ¿verdad? El doctor Ramón
Jaques Liranzo, el nuevo presidente de la Junta Central Electoral. Hay cosas que se han decidido ahí que no le hemos dado seguimiento, o que mucha gente, la mayoría, no le ha dado seguimiento. Decisiones en el plano local y en el plano internacional, ¿verdad?, de Estados Unidos y de Europa, tomando medidas precisamente para eliminar esas irregularidades que aparentemente pueden llevar a lo otro que se llama narcotráfico. Resulta que yo participo en una primaria interna y nadie me puede objetar, porque si me objetan yo voy al Tribunal Constitucional y digo, mira, me están vulnerando mi derecho. Y esa persona que al rumor público lo acusa, que todo el mundo sabe cuáles son los vínculos que tiene, asume ese nivel de posición política. El Constitucional, como tú sabes mejor que yo, porque estás mejor enterado de la problemática nacional e internacional, Felipe Romero Sánchez, ahora mismo es un caos. Después que el honorable magistrado Jaques Liranzo pasó a la Junta Central Electoral a reorganizarla, ¿verdad?, el Tribunal Superior Electoral ha entrado en una crisis de liderato y de estructura y formación, un verdadero caos, y los partidos políticos no se han pronunciado al respecto y no se dan cuenta de que se trata de un Tribunal Superior Electoral. Esos partidos nada más parece que están pensando en que lo único que existe es la pandemia. No, también existen las elecciones del 2023 para los cargos del 2024 y ese Tribunal Superior Electoral tendrá una gran importancia, aunque sea la Junta la que defina. Don Álvaro, ya eso no es gran problema, porque ese Tribunal Superior Electoral ya está vencido y por eso el presidente Luis Abinader acaba de convocar al Consejo Nacional de la Magistratura para reunirse el próximo viernes para empezar los trabajos de selección de los nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral. Entonces, ¿qué resulta con todo esto? Que hoy nosotros tenemos muchos legisladores con antecedentes vinculados al crimen organizado, que son legisladores, pero tienen su antecedentes, o están dentro de un marco de una investigación federal de los Estados Unidos, pero son legisladores. Tenemos legisladores que no pueden entrar a los Estados Unidos porque tienen impedimento de entrada, porque antes de ser legisladores ya venían con antecedentes de tipo criminal o investigaciones de tipo criminal que provocó la suspensión de su visado ordinario, pero no pueden entrar a los Estados Unidos. Entonces, ¿quiénes se desacreditan? Obviamente no solamente se desacredita el país como nación, ni el Estado Dominicano, porque no tenemos los controles expeditos para evitar ese tipo de cosas. Los partidos políticos, que son la base fundamental de la democracia en este caso, son los más afectados, aunque sean los más beneficiados. Entonces, esto obliga a que el liderazgo político de la República Dominicana, no importa de dónde venga, no importa quiénes sean, todo el liderazgo político de la República Dominicana inicie un proceso de reflexión sobre lo que está ocurriendo en la República Dominicana, para evitar precisamente que el crimen organizado continúe penetrando las instancias de poder público y sobre todo infiltrándose en los partidos políticos. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Anteriormente usted tenía una ley normal, la ley electoral, que establecía que los partidos políticos eran los responsables de sus candidaturas. Ahora, con la nueva ley electoral, donde hay primarias abiertas, donde puede participar todo el mundo en un proceso, el que ganó, ganó, pero tiene que establecer el mismo orden. Ahora, ese partido político, cada quien hace su propia campaña electoral en función de sus propios intereses y asume sus intereses particulares y sus compromisos económicos particulares y recibe recursos particulares sin el control de los partidos políticos. Y como el voto es preferencial, es un voto costosísimo que ningún partido político en esta etapa de la vida democrática esté en capacidad de solventar. Bueno, si yo soy candidato a diputado y una diputación me sale a mí en 25, 30 millones de pesos,
porque tengo que gastar 10 o 12 millones de pesos en una primaria y gastar 15 o 20 millones de pesos para una candidatura ya a nivel de competencia en unas elecciones generales, pues obviamente que el compromiso es mío, el compromiso no es del partido. Y si yo asumo una responsabilidad con un cartel de droga en función de ese compromiso que yo asumí para apoyar esa actividad ilícita, el partido entonces queda relegado a un segundo plano. Y yo lo que utilizo es el partido político como un trampolín para yo ampliar mis operaciones sin importar la cantidad de recursos de dinero que yo pueda invertir o gastar en esas elecciones. Y esa es la realidad que viven hoy los partidos políticos. Y cuando hablo de los partidos políticos no hablo del PRM, no hablo del PLD, no hablo del PRD ni del Partido Reformista, ni de lo de la izquierda ni de lo de la derecha. Hablo de todos los partidos políticos que han sido en su gran mayoría penetrados directamente por el crimen organizado. Entonces yo creo que esto obliga al liderazgo político de la República Dominicana a tener que reflexionar y buscarle una solución y buscarle una salida a esto. Esta ley electoral que nosotros nos dimos nos ha dado... Es muy buena tu intención. Es la intención de un hombre de trabajo, de un profesional, de un padre de familia ejemplar. Es un hombre de familias varias, de una conducta intachable en la sociedad dominicana. Es la preocupación de un profesional utilizando un medio de comunicación para desesperadamente llevar un mensaje de qué hacer. Bueno, yo no quiero ser demasiado pesimista, o mejor dicho, lo soy. Es muy difícil enfrentar esto. Es un poder muy grande el poder de la mafia. Es un poder muy grande el poder del narcotráfico. Es mucho dinero y fácil que te cogen a un individuo, un jodido o un individuo de segunda categoría y en cuestión de un año te lo convierten en millonario. ¿Cómo va a reaccionar ese individuo? A favor de las drogas que vengan incluso con los extraterrestres. ¿Y qué va a pensar el que está allí cerca, que sabe de la vaina? Se va a meter en lo mismo. Y además también la violencia que ejerce el narcotráfico, de mandar a secuestrar gente, de mandar a matar gente, inclusive al más alto nivel, de propiciar golpes de Estado, de nombrar jefes militares como el de México, por ejemplo, el ministro de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Gracias a Dios, aquí no han podido penetrar a las Fuerzas Armadas Dominicanas, a la Policía Nacional, al Departamento Nacional de Investigaciones. Nuestros organismos están libres de esa penetración, pero en el mundo entero está presente la droga, el narcotráfico, y como yo comparto tu inquietud y tu tristeza y tu encojonamiento, Felipe, pero la verdad es que Dios me perdone, pero yo creo que la mafia, el narcotráfico llegaron para quedarse. Es una tarea dura, es una tarea difícil, don Álvaro. Hemos sustituido el liderazgo social, barrial y cultural por el narcotráfico y los liderazgos del microtráfico. Ellos son los que determinan en una cuadra determinada a quién ayudan y a quién no ayudan. Hay zonas importantes de México donde el nivel de crecimiento económico obedece directamente a esa actividad ilícita, pero creo que estamos a tiempo. Nosotros estamos a tiempo de evitar que la República Dominicana se convierta en un verdadero narcoestado. La paz, la tranquilidad, el bienestar social de todos los dominicanos siempre depende de su liderazgo político y de su liderazgo social. Y creo que aquí hay suficiente capacidad todavía para evitar no ya la narcopolítica, porque la narcopolítica existe la narcopolítica. Yo le dije a usted que aquí habían por lo menos 4 senadores que no podían entrar a Estados Unidos. Ayer me llamaron, me dijo, tú estás equivocado, tú mentiste. Digo, bueno, si mentí, discúlpenme y perdónenme. Me dicen, no son 4, son 6. No son 4, son 6. Y me dicen, tú no tienes la menor idea de lo que ocurre en la Cámara de Diputados tampoco. Entonces,
si nos están advirtiendo, y cuando usted observa ese tipo de comportamiento de esos individuos, usted se da cuenta, don Álvaro, que no tienen ningún tipo de liderazgo político, que no tienen ningún tipo de vínculo con la sociedad, que no tienen vínculo con la población, que su único vínculo es el dinero. Y están utilizando a los partidos políticos como un trampolín para penetrar las instituciones públicas. Y yo creo que estamos a tiempo de evitarlo, porque aquí hay un liderazgo político responsable. Y yo creo que el liderazgo político que nosotros hemos tenido en los últimos 25, 30 años en la República Dominicana, y no quiero hablar de José Francisco Peña Gómez, ni de Balaguer, ni de Jacobo, ni de Salvador Rey Blanco, porque ya ellos no están presentes. Estoy hablando de ese liderazgo político que creo que ha asumido la conducción del Estado en los últimos 20, 25 años y que ha llevado a la República Dominicana el estado en que hoy se encuentra. Y eso incluye todos los partidos políticos, lo de oposición y lo del gobierno, lo que eran antes gobierno y lo que hoy son gobierno, lo que eran anti oposición y lo que hoy son oposición. Y yo creo que nosotros tenemos la suficiente capacidad para garantizar que las elecciones del año 2024 tengamos un Congreso mucho más depurado, un Congreso más vinculado a la sociedad dominicana. Alguna pastillita, tómate la pastilla o un té de tilo y manzanilla con 10 gotas de valeriana. Habla primero con un psiquiatra, a lo mejor eso te envenena. Pero bueno, lo que te quiero decir es que voy a decir algo que te vas a retirar del programa ahora. ¿Cómo? Cabizbajo. En una rueda de prensa, Lino Ricci, el ministro de Justicia de Italia, Felipe, llegó a decir ante una pregunta, dijo: mire, no sea hipócrita, aquí hay una realidad, tenemos que vivir con la mafia. ¡Llévatelo, Cundo!